y abrir su Biblia en la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, Santiago 1, del 22 al 25, saben que es una carta que estamos estudiando. Y antes de empezar a verlo, me gustaría reflexionar una cosita con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo reconozco que a veces peco en eso, cuando he escuchado algún chisme y me pregunto, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son dos adverbios que muchas veces usamos en casi cualquier tipo de conversación, sobre todo cuando algo nos sorprende, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? O en la vida habitual de nuestras vidas, el cómo y el cuándo son cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿a qué hora me levanto? Pues como a las 7. ¿Cuándo como? Pues a tal hora. El cómo y el cuándo gobiernan muchas veces nuestras vidas y tienen que ser así. Tenemos que ser hombres y mujeres ordenados porque Dios es un Dios de orden. El cómo y el cuándo son fundamentales. Tan fundamentales como que para el creyente la palabra de Dios tiene que tener su lugar de tal manera que seamos obedientes como la palabra nos manda y ser obedientes cuando la palabra nos manda. Es fundamental, el cómo y el cuándo también. Un hombre, un predicador muy conocido, fue llamado el príncipe de los predicadores, el Rey es Cristo. Aquel hombre se llamaba Charles Spurgeon, dijo una vez, es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana radica en su práctica y, por tanto, los creyentes deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. Ciertamente eso es así. Es tan importante prestar atención a la palabra de Dios como el deseo por obedecerla. Tener una pronta obediencia a ella. De hecho, ese deseo de tener una pronta obediencia a la palabra de Dios y hacerlo de por vida a través de su palabra es el común denominador de todo verdadero creyente que está en Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente Cristo nos dio ejemplo. Es el ejemplo supremo, Él es el ejemplo supremo de obediencia perfecta al Padre. Él siempre obedeció y lo hizo prontamente y lo hizo hasta la muerte. El Señor Jesús al inicio de su ministerio afirmó en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para él hacer la voluntad del Padre era como el comer. Asimismo siguió afirmando en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 afirmó, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo 26:39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, la noche en la que iba a ser detenido, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad, volvió a rogar al Padre en Mateo 26:42. Y lo que vemos en estos textos acerca del Señor Jesucristo es su verdadero compromiso de corazón con la voluntad de su Padre. Es lo que podríamos llamar la verdadera vida espiritual. Seguro que es un término que muchas veces has escuchado, la vida espiritual del creyente. Bueno, si quieres saber lo que es la vida espiritual del creyente, mira a Cristo. Él vivió una vida totalmente dependiente de la voluntad del Padre. Él hizo siempre la voluntad del Padre como el Padre quiso y la hizo cuando el Padre dijo que la hiciera. Y vemos en el Señor Jesucristo que este no fue un sentimiento momentáneo, ni siquiera fue una conformidad meramente intelectual a la voluntad del Padre, sino que fue una pronta obediencia práctica y de por vida a esa voluntad. El Padre le dijo y Él hizo. Muchas personas tienen el concepto erróneo de creer que el escuchar un buen sermón o de venir a la iglesia o de hacer un estudio bíblico, eso les hará crecer y tener una relación correcta con Dios. Pero no es el escuchar, sino el responder prontamente a la palabra escuchada lo que trae una correcta relación con Dios. Porque todo creyente, imitando a Cristo, debe ser también pronto a obedecer la palabra de Dios, como hizo nuestro Señor. De hecho, un creyente
que tiene esa pronta obediencia a la palabra, está haciendo, dice 2 de Pedro 1:10, su firme vocación y elección para salvación. Pedro afirma así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Sed diligentes. En otras palabras, sean prontos para obedecer lo que escuchan de la palabra de Dios, porque eso es la evidencia de vuestro llamado y de vuestra elección que han recibido de Dios. Y Santiago, en el texto de esta mañana, nos presenta esta verdad. Por un lado, advirtiendo que el que oye simplemente la palabra, pero no la obedece prontamente, realmente es una persona que se estará engañando a sí mismo. Y por otro lado, presentando al creyente que tiene esa pronta respuesta obediente a la palabra de Dios. Ese hombre, dice Santiago, será bienaventurado. Santiago 1, del 22 al 25, dice así la palabra del Señor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Advertencia al que no responde prontamente a la palabra. Dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. No hay peor ciego que el que cree que ve, ¿no es cierto? Porque ese hombre se engaña a sí mismo. ¿Cuántos hay que se creen que ven cuando realmente están ciegos? De hecho, el mundo está cegado por el pecado, pero creen que ven. Están viviendo engañados a sí mismos. De la misma manera, cualquiera que se llame cristiano y no sea obediente prontamente a la palabra de Dios, es como ese ciego, se estará engañando a sí mismo. Santiago, recuerdan, había dicho en los versículos anteriores que la receptividad correcta hacia la palabra de Dios era oírla. Sé tardo para hablar, tardo para irarte, pronto para oír la palabra de Dios. Y ahora él amplía ese concepto práctico. Como hemos dicho, Santiago es muy práctico. Y nos dice, pero ¿sabes qué? Solamente con oír la palabra de Dios no es suficiente. Ese oír debe traer consigo obediencia. Obediencia en una respuesta correcta a esa palabra oída. Y fíjate cómo empieza este texto, Santiago. Él manda, es un mandamiento, sed. Sed. En griego, literalmente, ese verbo significa convertir. Además, si ves el sed, cómo lo dice en el sentido de su tiempo verbal, habla de una persistencia en la acción. Es un presente continuo. Así que podría traducirse como sigan convirtiéndose. Es algo continuo. Cada día de tu vida, cada instante, sigue convirtiéndote ¿en qué? En hacedor de la palabra y no solamente en oidor, para que no te engañes a ti mismo. En otras palabras, cuando un creyente es salvado por Cristo, desde ese instante se va a convertir inmediatamente en hacedor de la palabra y lo será toda su vida. A lo largo de la historia, muchas veces se ha acusado, entre comillas lo de acusado, evidentemente a la carta de Santiago, de ser una doctrina de salvación por obras. Pero es todo lo contrario. Su flujo de pensamiento es que todo aquel que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe en Cristo, se va a convertir en hacedor de la palabra y no a la inversa. No se hará hacedor para ganarse el favor de Dios. Y es que la obediencia a Dios es la evidencia del nuevo nacimiento. Dios afirmó esa verdad cuando Él habló acerca del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es en donde nos encontramos todos los creyentes. El viejo pacto era la ley mosaica y ahora estamos bajo la ley de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y ese nuevo pacto, la esencia, la encontramos en Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27. Y aquí Dios afirma precisamente eso, que la evidencia del nuevo nacimiento es la obediencia. Mira lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Además, os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mira lo que dice ahora. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. La obediencia a Dios, por tanto, es la evidencia de que realmente Dios ha puesto un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos ha dado de su Espíritu Santo. La obediencia a su palabra fue, de hecho, una de las enseñanzas más reiteradas por el Señor durante su ministerio. En el Sermón del Monte, recuerdan, Mateo 7:24, dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Además añade en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero además el Señor Jesús afirmó que toda relación que queramos mantener con Él, toda tiene que ser mediante la obediencia a su palabra. Y así en Mateo 12:50 dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué es? Ese es mi hermano y hermana y madre. Toda relación íntima con Cristo parte de hacer la voluntad de Dios Padre. Así que no hay nadie que, llamándose cristiano, no viva cada día en obediencia a la palabra de Dios. No puede haber nadie que se diga cristiano que no cambie cada día a la luz de lo que la palabra le está mandando a cambiar. Como dijo un antiguo predicador, tristemente hay muchos que marcan sus Biblias, pero sus Biblias no le marcan a ellos. Si uno piensa que es muy espiritual solo porque escucha la palabra, ese hombre, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Es lo que Santiago sigue afirmando. Sin obediencia a la palabra de Dios, aquel que se diga cristiano se estará engañando a sí mismo. Esa frase, se estará engañando a sí mismo, es un solo verbo en griego que significa siendo estafado por medio de un razonamiento falso. En otras palabras, todo aquel que se diga creyente, que considera que todo lo que tiene que hacer en esta vida como creyente es solamente sentarse y escuchar la palabra de Dios, se está engañando con un razonamiento falso. ¿Cuál es ese razonamiento falso? El creer que la palabra no exige obediencia. No exige obediencia. Y exige obediencia desde el momento en el que el Señor salva a esa persona. Porque escuchar la palabra, el escucharla es importantísimo, pero ese solamente es el inicio de la vida nueva en Dios. De hecho, que dice Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es el comienzo, pero esa vida continúa. Y continúa, dice Santiago, siendo hacedores ahora de esa palabra a través de la cual hemos recibido la fe. Si la palabra te ha dado vida espiritual, ahora esa vida tiene que continuar en obediencia a esa palabra. Por esa razón, Dios ha dotado a todos los creyentes de todos los medios necesarios y mediante Cristo para poder vivir conforme a su palabra. Porque hay que reconocer que si fuera por nuestras propias fuerzas, sería imposible. Por eso, Ezequiel dice que el Señor dará y hará. Él lo hace por nosotros. La evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es no solamente que vamos a escuchar, sino que vamos a hacer lo que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Vamos a replicar lo que Él hace ya en nuestros corazones. Pablo dice a los Filipenses, capítulo 2, del 12 al 13, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ocupaos, un mandamiento, ocupaos de vuestra salvación, de algo que has recibido. Dios te da por gracia su salvación. Ahora, ocúpate y preocúpate de ella. Hazlo con temor, hazlo con temblor. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en ti. Porque Dios está produciendo en ti tanto el querer como el hacer. La evidencia de que Dios está trabajando en tu vida es que te vas a ocupar en tu salvación con temor y temblor. Además, Pablo afirma que la palabra de Dios nos equipa, nos capacita para vivir en obediencia. Famoso texto de Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17.
hablando el 16 acerca de las particularidades de la palabra de Dios, útil para corregir, redarguir, enseñar, etc. Luego continúa, la palabra de Dios tiene todo ese propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra no solamente te salva, sino que ahora te capacita para obedecerla. Es el ministerio de la palabra. Por eso la oración final del autor de Hebreos afirma esta verdad. Y dice en Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Dios capacita, hace apto para hacer toda su voluntad. ¿Cómo? Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Cristo no solamente te salvó, sino que ahora también Cristo te capacita, porque mediante Él vas a hacer lo que es agradable delante de Dios. Ahora, tal vez si he conseguido captar tu atención, puedas estar pensando, bueno, me examino y yo no estoy dentro de esos engañados, porque, oye, soy sincero, estoy en proceso. Estoy en proceso de convertirme en obediente a la palabra de Dios. Miguel, no me apures, no me estés apurando. Mira, por lo pronto, estoy leyendo la palabra de Dios cada día y lo hago con sinceridad. Oro al Señor. Y ahora, bueno, vamos a ir poco a poco a que el Señor a su tiempo, más adelante, vaya obrando en mi vida y, bueno, vaya produciendo en mí también el deseo de obedecerle. Si piensas así, ahí está el engaño. Ahí está el engaño. No hay un más adelante. Cualquier respuesta al Evangelio que no sea una pronta obediencia es un engaño. Por eso, si hoy estás aquí y no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu Señor y Salvador y dices, mañana, déjame pensarlo, no lo vas a hacer. Te estás engañando. Te olvidarás y no lo harás. Igual pasa para ese creyente que diga, bueno, más adelante seré obediente a lo que el Señor me esté diciendo. Si piensas así, si no hay una pronta obediencia a la palabra de Dios, dice Santiago, te estás engañando. Y Santiago, para explicar este autoengaño, porque es un autoengaño, nadie te está engañando, tú mismo te estás engañando, usa la ilustración de un hombre que mira atentamente su reflejo en un espejo. Un hombre que después de mirarse, no responde prontamente a lo que está viendo, sino que se va y se olvida de lo que vio. Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, aquí acaba de identificar al hombre, y ahora pone la analogía, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Tú sabes cómo eran los espejos del primer siglo cuando Santiago escribe? Claro, uno tiene que pensar cuando Santiago escribe y escribe a aquella audiencia lo que ellos pensaban que era un espejo. El vidrio no se descubre hasta muchos siglos después. En aquella época los espejos eran metal pulido. Metal pulido. Luego, ¿qué hacían? Una vez que estaba bien pulido ese metal, lo ponían encima de una mesa, en algo que estuviese en una superficie que estuviera horizontal. Por tanto, la persona que quería mirarse en ese espejo tenía que alongarse, los canarios decimos alongarse, me supongo que todos me entienden, ponerse por encima, hacer un esfuerzo para poder mirarse, pero no solamente eso. Además tenía que orientarlo con la luz que le podía tener en la habitación o en la calle para que el reflejo del sol fuera lo más perfectamente perpendicular, para que luego reflejara lo más precisamente su rostro. O sea que en el primer siglo para mirarse en un espejo había que ser ingeniero, vamos. No era tan fácil como podemos pensar, como hoy en día que vamos al baño, nos miramos y salimos corriendo. Había que esforzarse y mucho, y mucho. Así que Santiago describe al que se engaña a sí mismo como un hombre que se está esforzando en mirar. Aparte, fíjate que él usa un verbo, mirar, que por ejemplo en la Reina Valera del 60 se traduce como considerar, con lo cual implica que esa consideración hay detrás un trabajo para poder mirarse. No es una mirada rápida, no es que ese hombre se mirara sin interés. Hubo un trabajo previo para poder mirarse, hubo una observación detallada, lo que mira es su propio rostro. Y es chocante
que Santiago compare al que se autoengaña cuando no es hacedor de la palabra con alguien que se esfuerza por mirarse en un espejo. ¿No debiera ser lo contrario? Oye, ¿cuántas veces hemos pensado, si me estoy esforzando es porque pongo interés, porque deseo realmente hacerlo? Este hombre parece que está haciendo todo un esfuerzo para poder mirarse en el espejo. ¿Por qué se está autoengañando? Quizás alguna vez has pensado igual de ti. ¿Por qué me estoy autoengañando, Miguel, si yo me esfuerzo muchísimo en estudiar la palabra? Bueno, ahora, por ejemplo, hay muchos hermanos que están leyendo todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no es poca lo que están leyendo. ¿Acaso consideras que ese esfuerzo que hago todas las semanas y que a veces llego raspando, es la evidencia de que yo me estoy autoengañando? ¿Por qué ese hombre que se esfuerza por mirar está siendo autoengañado? Porque da igual el esfuerzo que ha dedicado para mirarse si no responde a lo que está viendo. Da igual. Fíjate lo que hace ese hombre después de mirarse detenidamente, después de todo el esfuerzo que hizo por pulir bien el espejo, por orientarlo bien, por mirarse. ¿Qué hace ese hombre? Se va. Se va. En vez de darse una rápida, en vez de pararse y decir, me tengo que afeitar, me tengo que peinar, lo que sea que puede haber visto en ese espejo que tuviera que tomar una decisión, no lo hace, él se va. La frase, como está construida en griego, habla de una acción muy rápida. Es decir, tardó más tiempo en prepararse que en mirarse e irse. Y luego, ¿qué hace? Se olvida inmediatamente, lo que expresa aún una mayor rapidez. ¿De qué le sirvió a ese hombre tanta capacitación, tanto esfuerzo, si lo que hizo fue mirarse rápidamente y ya después no se acordaba de lo que había visto? Si alguien se olvida de lo que lee, difícilmente puede convertirse en hacedor. Difícilmente va a llevar a cabo lo que acaba de ver, porque se ha olvidado. En otras palabras, Santiago habla de un hombre que se molestó, sí, verdad, que puso interés, es cierto, pero que no le sirvió de nada ese esfuerzo. No le sirvió de nada simplemente porque no tomó las medidas adecuadas a lo que estaba viendo. Quizás muchos leen la Biblia, se esfuerzan y llegan a convertirse en grandes eruditos de la palabra, pero si esa palabra no ha obrado en ese corazón, de nada habrá servido. Quizás conozcas tanto la Biblia que si mañana hacemos un concurso aquí en la iglesia para decir dónde se encuentra tal versículo, vas a sacar matrícula de honor. Pero si esa palabra no cambia tu corazón, serás el más listo del infierno. Sproul decía, si Satanás llega a estar en mi clase de teología, hubiera sacado siempre matrícula de honor. Y es cierto, ¿de qué le sirvió a ese hombre tanto esfuerzo si luego se fue y no deparó en lo que estaba viendo? Si luego olvidó lo que había visto. ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué le sirve al creyente que lee la palabra si no la obedece prontamente? ¿Para qué le sirve al creyente que lee detenidamente la Biblia si luego no la pone en práctica? ¿Para qué? ¿Para qué si no repara en ella, si no medita en ella, si no persevera en ella, si no examina su vida a la luz de ella, si no la obedece, si sigue viviendo como si no hubiese leído nada? ¿De qué le ha servido? El que es oidor pero no hacedor se va a olvidar rápidamente de lo que ha leído y va a continuar siendo desobediente a Dios. Es algo terrible, terrible, porque se está engañando a sí mismo. Porque podrá creer que está haciendo muy bien con su vida, siendo muy espiritual, porque lee mucho la palabra de Dios. Esa es la terrible consecuencia para el que solo oye y no responde prontamente a la palabra de Dios. Tal vez has vivido así o estés viviendo así. Tal vez escuchas una predicación, pero luego te vas y prosigues tu camino y te olvidas de lo que has aprendido en ella. No eres espiritual. Tristemente debes examinarte.
Porque si tu palabra no alcanza tu corazón, si la palabra de Dios no penetra en tu corazón, si tu palabra no llega a cambiar la disposición interna de tu corazón, si no llega a cambiar los deseos de tu corazón, no ha hecho nada esa palabra. Porque recuerda, la palabra de Dios no solamente te ha dado vida, es la herramienta de Dios para discernir lo más profundo de tus sentimientos, para que puedas entender lo que debes cambiar en tu vida. ¿Por qué crees tú que el autor de Hebreos escribe? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué escribió eso? Para hacernos ver que la palabra de Dios es lo que Dios usa para llegar hasta lo más profundo de lo que somos y cambiar lo que somos. Discierne, dice, los pensamientos, las intenciones de tu corazón, para que cambies lo que hay en él. Porque aún estás en esta carne y estás en esa santificación progresiva y aún hay muchas cosas que Dios detesta de ti. No puedes decir, ya, listo, fuera, ya soy salvo, bueno. Tristemente hay muchos que piensan así, que dicen, salvo, bueno, pues ya se acabó, listo, ya puedo vivir como yo quiero seguir viviendo. Pero no es eso. La palabra ahora que te ha salvado, ahora tiene que discernir tus pensamientos, tiene que discernir las intenciones de tu corazón, tiene que ser esa espada de doble filo que penetre y que te haga ver lo que tienes que seguir cambiando. Y eso, presente continuo, durante toda tu vida. Nunca se acabará. Nunca dirás, ya la palabra hizo todo lo que tenía que hacer. Siempre, siempre. La palabra de Dios, dice Pablo en Romanos 3:20, es el medio de Dios para darnos el conocimiento de nuestro pecado. La palabra de Dios revela cuáles son nuestras imperfecciones, pone de manifiesto la realidad de quiénes somos. Queridos hermanos, cuán importante es eso. Gracias a Dios que somos salvos por gracia, pero reconocemos, como decía David en su salmo, que aún estamos aquí en esta carne. Señor, examina mi corazón. Cada día, Señor, sabes que peco contra ti porque soy pecador desde que estoy en el vientre de mi madre. Ayúdame, Señor. Esa es la función de la palabra. Y cuando el Señor te muestra a través de su palabra algo que debes corregir, tienes que ser obediente, prontamente obediente y cambiar esa actitud en tu vida. La palabra es ese espejo espiritual que descubre lo que debemos corregir en nosotros. Pero si solamente la oímos, si no la obedecemos prontamente, eso nunca va a suceder. Nunca vamos a cambiar nuestras vidas. Nunca vamos a ser oidores y hacedores de la palabra. Vamos a ser oidores que nos estamos autoengañando. Hay un versículo en Ezequiel 33-31 que es determinante. Es un versículo que a veces, seguro que lo habrás leído muchísimas veces, pero es impactante. Ezequiel 33-31 es Dios hablándole al profeta Ezequiel y le dice lo siguiente acerca de Israel. Y vendrán a ti como vi en el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Todo aquel pueblo que vino a Dios y no puso lo que oía de Dios por obra, eran como el pueblo de Dios, pero no eran el pueblo de Dios. Vendrán a ti como el pueblo, estarán delante de ti como el pueblo, pero nunca fueron el pueblo. ¿Por qué? Porque nunca hicieron lo que Dios les dijo. Todo el que lee la Biblia y no la pone por obra, y por obra prontamente en obediencia, será como el pueblo de Dios, pero nunca será el pueblo de Dios. Ese tipo de personas, dice Pablo, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, segunda de Timoteo 3:7. Todos aquellos que nos acercamos a la palabra de Dios, debemos de obedecerla prontamente, si no nos estaremos engañando. De nada habrá servido escucharla o estudiarla, de nada. La palabra de Dios, Dios exige una pronta respuesta a lo que estamos leyendo. Santiago continúa con esa pronta respuesta
Y nos dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago aquí quiere contrastar ahora a este segundo hombre con el primero que se miró en el espejo. Empieza diciendo pero, también se traduce como más en la Reina Valera del 60. Santiago está afirmando, por el contrario, a diferencia del primer hombre, que se esfuerza por mirarse pero no responde, este segundo hace otra cosa distinta, mira atentamente. ¿Cuál es la diferencia entre mirar con esfuerzo y mirar atentamente? El anhelo, el deseo, el deseo. Literalmente ese mira atentamente se puede traducir como se inclina a mirar con mucho anhelo, con mucho deseo. ¿Te has preguntado alguna vez con qué deseos te acercas a la palabra de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si tienes anhelo cuando te acercas a la palabra de saber lo que la palabra dice, lo que la palabra quiere hacer en tu vida? O la lees porque, bueno, oye, tengo que cumplir, que el viernes tengo que entregar la nota porque me tienen que examinar. Anhelo. Este hombre, a diferencia del primero, tiene anhelo, deseo. Por eso mira atentamente. Es un verbo con mucho más fuerza que el anterior. El apóstol Pedro lo utiliza de los ángeles que miraban el plan de Dios de salvación. En 1 de Pedro 1:12 dice Pedro que las cosas del Evangelio son las cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Es el mismo verbo, anhelan, tienen deseo. En otras palabras, ese hombre no se limita a mirar con esfuerzo, sino que además lo hace con anhelo. Tiene un propósito determinado en ese esfuerzo que está haciendo. Quiere, desea algo. ¿Y qué es lo que mira ese hombre? Claro, uno podría esperar que Santiago siguiera diciendo escrituras, pero no dice escrituras. Dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Y es curioso que Santiago use estos términos para referirse a las escrituras, porque ciertamente habla de la palabra de Dios, pero usa estos dos términos. Porque esto parece una paradoja, ¿verdad? La ley perfecta, la ley de la libertad, porque cuando escuchamos la palabra ley, ¿qué es lo que pensamos? Restricción, impedimento, falta de libertad. Pero para ese hombre, la palabra de Dios no es eso. Para él la palabra de Dios es perfecta porque le ha traído libertad. Y aquí Santiago hace algo importantísimo. Quiere descartar a todos aquellos que quieren acercarse a la palabra como un mérito para ganarse el favor de Dios. No. Tampoco nos equivoquemos con eso. Si dices, bueno, ahora sé que tengo que preocuparme también en obedecer lo que dice la palabra, bueno, voy a hacerlo. Pero la palabra para ti tiene que ser la ley de Dios, la que te ha dado libertad. El anhelo tiene que partir de un agradecimiento a Dios. El querer obedecer a Dios no es una obligatoriedad, sino un deseo agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque mediante esa ley perfecta has sido libertado del pecado. La respuesta correcta a la palabra de Dios, a querer obedecerla, es: Dios mío, gracias porque me has libertado del pecado. Gracias. El Señor Jesús afirmó de su perfecta ley: si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. La ley de Dios es perfecta porque procede de aquel que es perfecto. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Es perfecta porque cambia a la persona. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero el salmista dice en el Salmo 19, 7, la ley del Señor es perfecta porque restaura el alma, cambia a la persona. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios trae libertad, por eso es perfecta, cambia al hombre. La suma de tu palabra es verdad, sigue diciendo el salmista en el Salmo 119. Cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Esa es la palabra de Dios. Pero además, dice Santiago, es la ley de tu libertad. Porque la palabra de Dios anuncia la libertad al hombre del pecado.
El Señor Jesús, hablando de sí mismo en Lucas 4:18, algo profetizado por Isaías en el capítulo 61 acerca del Mesías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Este es un texto de cabecera de la teología de la liberación, porque dicen, bueno, para eso vino el Señor. Vino para que los pobres ya no lo fueran, para los que estén esclavizados ya no lo estén, para que todo el mundo tenga salud y los ciegos puedan ver y los que estén oprimidos puedan ser libres. Eso es una tontería. A los pobres de espíritu vino el Señor a anunciar esos evangelios. A los que estaban cautivos por el pecado, a ellos vino a proclamar libertad. A los que estaban cegados por el engaño del enemigo, es a los que Él vino a dar vista. A los que estaban oprimidos por el pecado, vino a Él dar libertad. Para eso vino el Señor, para salvarte de la esclavitud al pecado. Así que, si el Hijo te hace libre, serás realmente libre. Juan 8:36. Así que la misión de Cristo, haciéndose hombre, muriendo en una cruz, fue con el propósito de libertar al que está esclavizado al pecado, a todo aquel que se arrepiente de esos pecados. Para eso vino, para eso es la ley perfecta de Dios. Eso es lo que debe despertar el deseo en nosotros de agradecimiento para obedecer a Dios. No es el legalismo, como hacían los fariseos que conocían la ley para luego obedecerla y porque no estaban de acuerdo la manipulaban. No. Tiene que venir ese anhelo de un deseo sincero de agradecimiento. Señor, me has libertado de la muerte eterna por causa de mi pecado. Y mandaste a tu Hijo a hacerlo por mí. Gracias, Señor. Heme aquí. Haz conmigo lo que tú consideres, Señor. La Biblia, la palabra de Dios, es el instrumento que Dios usa para libertar al pecador por gracia, por medio de la obra redentora y expiatoria de Cristo, para libertarlo de su pecado, para librarlo de la muerte eterna, una muerte que es merecida para todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Lo hemos dicho 1000 veces y lo seguiremos diciendo 1000 veces más si el Señor así lo permite. No desoigas la voz del Señor que te está advirtiendo. Si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor un día te va a resucitar y te va a mandar al infierno. Y ahí estarás eternamente sin remisión posible, en un cuerpo de carne y hueso, sufriendo eternamente cada segundo la ira infinita de un Dios infinito. ¿Eso es la vida que tú quieres? Será eterna. Será eterna. El peor día que hayas vivido en esta tierra será el paraíso en comparación con el infierno. Para librarte de esa eternidad, Cristo murió en la cruz. Para librarte de esa eternidad, Cristo murió y resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 8:2 dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si hoy crees en Cristo, no mañana, recuerda, Dios requiere una respuesta pronta. No digas, me voy, Miguel, déjame pensarlo mañana. Quizás no haya un mañana. Quizás no haya aún más adelante. Si hoy, ahora, crees en Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, el Señor, por su gracia, te libertará de la esclavitud de tu pecado, te perdonará ese pecado y te salvará de la muerte eterna y de su ira por medio solamente de Cristo. Él es el único camino al Padre. Pero si le rechazas, estarás rechazando su libertad, estarás rechazando su vida, estarás rechazando al único que te puede perdonar y salvar. Así que lo que Santiago está afirmando de ese hombre que mira atentamente las Escrituras y que tiene ese deseo, es que para él la palabra de Dios es su más preciado tesoro, porque me ha libertado del pecado, me ha librado de la muerte eterna. Señor, gracias, gracias, quiero servirte, quiero honrarte, cambia mi vida, Señor. Me has libertado por gracia, por la fe solamente en Cristo. Esa es la motivación, el deseo de ese hombre. Quiere hacer lo que la palabra de Dios le revela por gratitud al Señor. Y por eso anhela
en buscar lo que la palabra le dice para poder llevarlo a cabo. ¿Qué cambio debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo cambie en mi vida, Señor? Ese hombre, sigue diciendo Santiago, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Él no deja para mañana el obedecer esa palabra. Responde inmediatamente. Santiago construye esta frase en griego con un sentido de urgencia. No solamente la lee, no solamente la oye, sino que permanece en ella. Es algo inmediato. Es el carácter de ese hombre agradecido a Dios por su salvación. Ese permanece también se puede traducir como persevera. Creo que ya hemos visto ese término en Santiago en versículos anteriores. La pronta respuesta y la perseverancia a la palabra de Dios es la evidencia de un hombre realmente que ha sido salvado por Dios. Ese hombre que persevera prontamente en lo que la palabra le muestra por gratitud, por haber sido libertado del pecado, hace que ese hombre no sea un oidor olvidadizo, dice Santiago. Literalmente no es un oidor de olvido, porque ese hombre va a poner por gratitud al Señor, por obra, obedientemente y prontamente todo lo que aprende en la palabra. No será una carga, no será un esfuerzo. La palabra de Dios controla todas y cada una de sus decisiones. Ese hombre es consciente de la gracia que ha recibido inmerecida y por eso pondrá una pronta y cuidadosa atención a la palabra de Dios para aprender todo lo que está mal en él, para discernirlo, para que realmente ora al Señor, Señor, que tu palabra sea esa espada, penétrame, Señor, hasta lo más profundo de mí, conoce lo que hay en mí, Señor. Hazme saber qué debo corregir de mi vida. Y lo hará continuamente. Todo eso protege contra el olvido. Somos tendentes a olvidar, nunca se olviden. Yo, por ejemplo, no sé lo que comí ayer. Quizás muchos de los que están aquí sí, pero yo tengo ese don, me olvido. Somos tendentes a olvidar. Y por eso, si no ponemos por obra lo que el Señor nos enseña, cuando salgamos por las puertas hacia afuera, nos vamos a olvidar. Pero si te vas de aquí con la resolución de decir, Señor, te necesito, ayúdame a obedecer tu palabra. Tú me has dado de tu Espíritu Santo. Tú me has dado, Señor, la fuerza suficiente para poder entenderlo. Y por gratitud a ti, por este amor tan grande que me has mostrado salvándome, Señor, ayúdame a no ser un olvidador de tu palabra, sino un hacedor de ella. Eso es lo que Santiago identifica como un hacedor eficaz. El creyente redimido por Cristo es un hacedor eficaz de la palabra, porque por gratitud al Señor, por haber sido libertado del pecado, pone prontamente por obra todo lo que ha recibido por gracia, por medio de la palabra. Esta controla todas y cada una de sus acciones, de sus motivaciones. Este hombre es el hombre que decía Spurgeon, que es una Biblia de carne y hueso andante, porque es un hombre, es una persona que es conocido por lo que hace y porque corresponde con lo que dice, porque es un hombre que está siendo conducido por la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas acciones, esa luz que emana de estar en una intimidad con Cristo a través de su palabra. El obrar de esas personas es el resultado de la acción de Dios, nunca te olvides. Nosotros seguimos en esta carne, pero Dios nos capacita para obedecerle. Y todo lo que podemos hacer es el resultado precisamente de esa acción de Dios, cuando el creyente se acerca a la palabra y tiene la resolución de obedecerla prontamente. Entonces Dios se pone en acción. Recuerda lo que dice Pablo a los Filipenses, que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Su modo de vida de ese hombre se desarrolla conforme a lo que Dios está haciendo en su vida. Recuerda siempre, un creyente es hechura de Dios, es creado nuevo en Cristo. Pablo dice en Efesios 2:10 que el creyente es hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué?
para buenas obras, para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Si no prestas atención a la palabra, si no descansas en la palabra, si no obedeces prontamente a la palabra, esto no puede suceder. Pero si lo haces, eres la Biblia que todo el mundo que te rodea está viendo. Esas personas viven, Efesios 5:10, comprobando cada día lo que es agradable al Señor. Esas personas, Efesios 4:30, son aquellos cuyas vidas no contristan al Espíritu Santo. Por eso ese hombre, dice Santiago, será bienaventurado en lo que hace. El hombre que responde prontamente a lo que el Señor dice en su palabra y que sigue mirando fijamente y con gratitud a esa ley perfecta, a la ley que le ha libertado del pecado y la guarda, será bendecido. ¿Por qué ese hombre será bendecido? Salmo 19:8. Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está agradecido al Señor por ese andar. Un creyente fiel al Señor, por tanto, es aquel que permanece atentamente en la palabra de Dios, que responde a ella prontamente, que lo hace por gratitud por haber sido librado de la muerte eterna. Ese creyente es bienaventurado. Se ha convertido en un fiel seguidor e imitador de Cristo. Es bienaventurado porque él sabe que hay gran galardón en guardar la ley de Dios. Salmo 19:11. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y eso no es un gozo para el futuro. Se experimenta ahora en esta vida y continuará por toda la eternidad. Es lo que promete la palabra de Dios para todo aquel que por gratitud al Señor dice, Señor, heme aquí, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso no significa, por otro lado, que esta vida será fácil. ¿Recuerdan de dónde venimos en Santiago? De las pruebas. ¿Recuerdan que venimos de esos tiempos de dureza? Que seas bienaventurados porque eres un hombre, una mujer fiel a la palabra de Dios, que vives conforme a ella, no quiere decir que la vida, por tanto, ahora te va a ser más fácil, ni que no vaya a estar rodeado de pruebas y de pruebas muy duras. Pero lo que sí te promete el Señor es que un día, y más pronto que tarde, por la fidelidad que has mostrado al Señor, por gratitud a Él, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Reconocemos nuestro pecado, Señor, porque muchas veces somos oidores y no hacedores de ella, Señor. Y perdónanos, Padre. Pero gracias por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Y gracias por ayudarnos a mostrar, Señor, que realmente tú nos has salvado cuando no lo merecíamos, Señor, y que eso despierte en nosotros gratitud. Gracias, Señor, porque Cristo hizo por nosotros. Y que esa gratitud despierte anhelo por querer conocerte más, Señor. Y que ese anhelo por querer conocerte más despierte el deseo de servirte, Señor. De ser obediente a tu palabra. De decir, Señor, confórmame más y más a la imagen de mi Señor. Muéstrame lo que hay en mí, Señor, que debes quitar. Muéstrame a través de tu palabra y hazme ser prontamente obediente a ella. Santifícame más y más, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que cuando caemos y pecamos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado fiel. Gracias por el perdón que aún seguimos teniendo en Él, Señor, porque Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ayúdanos, Señor, a no conformarnos con eso, sino a querer ser más y más como Él cada día, Señor, por gratitud a ti. Padre, crea en nosotros ese corazón que decía el salmista. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a servirte, a hacer esas Biblias andantes donde quiera que vayamos. Que la gente que nos vean realmente vean tu luz que resplandece en nuestras vidas, Señor. Que digan, ese hombre, esa mujer, ¿por qué es así? Y que podamos llevarles tu evangelio de salvación, Señor. Padre, que tú sigas también purificando esta iglesia local aquí en Ciudad Alta, Señor. Que nos sigas ayudando a seguir alumbrando con tu luz admirable de tu palabra, Señor. Que tú sigas proclamando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que
que nos rodean y que vienen y que escuchan tu Evangelio. Por todos ellos te rogamos, Señor. Por aquellos que hoy están aquí, que nos visitan, Padre. Que tu palabra también obre en sus vidas, que no vuelva a ti vacía, Señor. Pero te rogamos que sea una palabra que llegue a sus corazones para salvación y no para condenación. Padre, donde quiera que tú nos pongas en este día y en la semana que comienza, ayúdanos a ser perseverantes en tu palabra y a ser obedientes, prontamente obedientes a ella. En Cristo Jesús. Amén.